Bienvenidos a Economía para el Desarrollo. En esta presentación vamos a ver la situación de la deuda pública española. Como vimos en la presentación de la economía fácil sobre la deuda pública, esta se va originando poco a poco en cada nueva emisión que se va haciendo y se puede agrupar por vencimientos para tener una idea de cuándo y cuánto hay que devolver esa deuda. En el caso de la deuda pública española, aquí tenemos el total de las administraciones públicas, que incluyen Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y vemos cómo los mayores vencimientos son los más cercanos: 120.000 este año, 100.000 en 2013 y luego va bajando. Esto puede parecer que si pasamos 2012 y 2013, luego los vencimientos sean menores, pero esto no es así, pues la deuda a pagar en 2012 y 2013 seguramente se financie emitiendo nueva deuda, que en gran parte será a 6 meses, 1 año, 3 años, con lo que las cifras de 2014 y 2015 irán aumentando a medida que nos vayamos acercando. ¿Cuál es el problema de la deuda pública? Que ahora mismo estas cantidades no se pueden devolver porque el Estado no genera suficientes recursos para devolver esas deudas en los plazos acordados. De esta forma, la única posibilidad de devolver las deudas está en acceder a los mercados y emitir nueva deuda a un plazo, generando una rueda de endeudamiento. Si accedemos, por ejemplo, a la página del Tesoro Público, tenemos información sobre la deuda del Estado. Clicando aquí podemos descargarla y verla. Yo ya las he abierto, así que vamos a echar un vistazo. Por un lado, aquí vemos la deuda del Estado en circulación. Aquí solamente se incluye la estatal, ni comunidades autónomas ni ayuntamiento, con lo cual la cifra es diferente de la que hemos visto antes. Si aquí vemos con los años, en 1987 había un total de 87.000. Esto está en millones de euros. Ha ido aumentando con los años, aquí vemos 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 y en 2011 540.000. Si ahora llegamos a la última cifra disponible, que es mayo del 2012, ya vamos por 610.000. Si vemos el total de las administraciones públicas, son 775.000, con lo cual la diferencia serían comunidades autónomas y ayuntamientos. Si seguimos viendo otros datos, aquí por ejemplo veremos la vida media de la deuda, es decir, de todos los vencimientos que hay en función de los importes, cuál es el plazo promedio de deuda que tiene España. Aquí vemos como hace muchos años estaba en 2,72 años, es decir, la totalidad se podía devolver en casi 3 años. Aquí vemos que tal como hemos ido avanzando, hemos ido aumentando la vida media y ahora ya la tenemos a 6,36, es decir, el periodo medio de la deuda española es algo más de 6 años. Esto quiere decir que hay una cantidad a 1 año, otra a 2, otra a 3, hasta 30 años y el promedio de todo eso son 6 años para devolverlo. Si los mercados, es decir, familias, empresas, bancos, fondos de inversión, extranjeros, creen que España no generará suficientes recursos para devolver esta deuda más adelante, es decir, ven más riesgo en prestarnos dinero, en primer lugar subirá el interés exigido, acorde a ese mayor riesgo, y en segundo lugar, directamente no querrán prestarnos dinero, sea el interés que sea. Si vemos otra hoja del Tesoro, aquí podemos ver el tipo de interés medio. El tipo de interés en 1992 era del 10%. No estábamos dentro del euro, la peseta era más débil y los tipos de interés eran muy altos. Para entrar dentro de la Unión Europea los tipos fueron bajando, con lo cual la deuda también fue siendo más barata. Vemos aquí que hasta la fecha de 2009 el tipo de interés medio total ha ido bajando y aquí ya era un promedio del 3,53, un tipo de interés bastante bajo. En el 2010 ya ha subido por culpa del encarecimiento de la deuda española. En el 2011 todavía sube más y en el 2012 el último dato que tenemos es 4,07. Este tipo de interés, el 4%, sería el promedio de toda la deuda española. Eso quiere decir que lo que hoy oímos de que la deuda está al 7%, eso quiere decir en este instante, si España emitiera deuda a 10 años, ese sería el tipo de interés exigido. Como tenemos mucha deuda hecha con antelación a tipos más bajos, ahora mismo el promedio es del 4, que esto es el coste real de los intereses que se están pagando. En el caso en que los mercados no quieran financiarnos, es cuando España tendría que solicitar un rescate nacional. Es decir, como los mercados no nos dan el dinero que necesitamos, nos lo prestará la Unión Europea, a cambio de que aumentemos las garantías de que podemos devolverlo, es decir, los recortes de gasto que estamos viendo. Pero esto ya lo trataremos más adelante. Veamos ahora el déficit, que como vimos es la diferencia entre los ingresos y los gastos en un año determinado.
De esta forma podremos ver mejor cuál es nuestra capacidad de devolver la deuda. Como habíamos visto, el déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y aquí vemos que en 2007 hubo un superávit, es decir, hubo más ingresos que gastos, en total de 20.066 en millones de euros. A partir de 2008 ya empezamos a tener déficit, en este caso subió a 45.000 y al año siguiente a 117.000. Esto se suele representar en porcentaje del PIB para tener una referencia. En 2008 fue del 4,5, en 2009 del 11,2. A partir de entonces se ha ido reduciendo, en 2010 al 9,3 y en 2011 al 8,9. Esto es lo que en un principio se había intentado que fuera el 6%, acabó siendo el 8,5% y posteriormente hubo una revisión por unas comunidades autónomas que aumentaron su déficit y ha acabado siendo del 8,9% a la espera de que haya nuevas revisiones. En 2012 tenemos los datos del primer trimestre, donde tenemos un déficit ya de 19.000, que equivalen al 1,85 del PIB. Recordemos que esto solo es un trimestre, con lo que no es comparable con los datos anteriores. Y la expectativa que tenemos para el 2012 es de tener un déficit de 53.400 o en términos porcentuales un 5,3% del PIB. Estas rebajas que estamos viendo del déficit son provocadas por los recortes, intentando mejorar nuestra capacidad de devolver el total de la deuda que vemos aquí a continuación. Había un déficit de 380.000 en 2007, subió a 433.000, 561, 641, 734 y ahora ya vamos por 774. Si vemos en porcentaje del PIB ya tenemos un 72,1% del PIB, que es la deuda. Esto únicamente es una referencia. Para ver cómo se ha generado este déficit, es decir, por qué hemos gastado más que ingresado, podemos ver el total de ingresos y gastos. Aquí vemos que los ingresos del Estado en 2007 eran 432.000, siempre en millones de euros, y los gastos 412. Esa diferencia a favor de los ingresos hizo que tuviéramos un superávit de 20.000. A partir de 2008, con el inicio de la crisis, los ingresos del Estado bajaron por la caída de actividad económica y los gastos subieron porque se hicieron los planes de gasto público. Esto hizo ya que en 2008 tuviéramos un déficit de 45.000. Al año siguiente todavía bajaron más los ingresos y aumentaron los gastos, aumentando nuestro déficit. Aquí vemos que ahora hemos intentado bajar los gastos del Estado mediante recortes, pero vemos que los ingresos no suben. En el 2010 sí que subieron, pero en el 2011 ya han bajado. Eso quiere decir que es muy difícil bajar el déficit, y aunque hagas recortes, si el PIB del país sigue cayendo, los ingresos también caerán, con lo cual será muy difícil ir recortando este déficit. Un dato que considero interesante es el tanto por ciento del PIB. Como habíamos visto arriba, era 1,9, 4,5, 11,20, 9,3, 8,9. Pero esto es respecto al PIB, con lo cual realmente no nos informa mucho. Yo considero más interesante ver el tanto por ciento sobre ingresos, es decir, qué déficit tenemos de los ingresos que generamos. Si vemos, por ejemplo, el tanto por ciento en 2009, vemos que es un 32%, es decir, de lo que ingresamos, que son 365.000 en un año, hemos gastado 482, o sea, en porcentaje es muchísimo. Si vemos, por ejemplo, el primer trimestre de 2012, hemos ingresado 23 y hemos gastado 43. Con lo cual, si hay un déficit de casi 20.000, así dicho suelto, 20.000 no nos dice nada, pero si vemos que es el doble prácticamente de lo que hemos ingresado, quiere decir que estamos gastando muy por encima de lo que ingresamos conjuntamente. Con lo cual, es claramente insostenible y la única opción que queda es seguir recortando gastos, aunque no sea una opción socialmente deseable. Hay que remarcar que esta incapacidad de generar ingresos por encima de nuestros gastos es los que ponen en duda nuestra capacidad de devolver la deuda, con lo cual si esto continuara así, la deuda seguiría aumentando y sería más difícil de financiar. En un primer momento los tipos de interés seguirían subiendo y podría llegar a un punto insostenible en el cual tuviera que ser la Unión Europea la que actuara porque España por sí sola sería incapaz de refinanciar la deuda que tiene actualmente. De esta forma hemos podido ver la situación de la deuda española y de su déficit y aprender un poco más cuál es la situación actual. Veremos más detalles sobre posibles soluciones en presentaciones posteriores. Para más información, economiaparaldesarrollo.com.